Podemos datar el origen del paramilitarismo en Colombia en los años 40. Las raíces del paramilitarismo se encuentran en la vieja práctica de las élites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y privilegios. Una violencia que se sustenta en las filiaciones partidistas de cada persona. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, que inicia en el año 1946, sigue la línea de la doctrina Truman, que es una medida creada por los Estados Unidos de ferviente tendencia anticomunista, basado en los escuadrones de la muerte, que fueron grupos paramilitares franceses que tenían como fundamento el adoctrinamiento y formación reaccionaria anticomunista que utilizaban la represión militar, esta con la premisa de instaurar democracias. El gobierno de turno, por ende, comienza a aplicar la violencia de baja intensidad en los campos y pueblos para impedir el triunfo de Gaitán y de movimientos liberales, por lo que nace el primer movimiento paramilitar, los Chulavitas. Fueron una fracción armada irregular del gobierno colombiano y que tenía como objetivo erradicar todo tinte de liberalismo, persiguiendo comunistas, masones y ateos. El segundo grupo paramilitar fueron los Pájaros, que inicialmente eran civiles armados y que empezaron a utilizar la violencia sanguinaria por medio de la persecución y el sicariato, buscando acabar ideas liberales. De este modo, los Pájaros se convierten en un arma utilizada por las autoridades gubernamentales y los dirigentes del Partido Conservador, y lo que en un primer momento surge por la necesidad de defender una idea, se convierte en una actividad que tenía como objetivo el dinero. Contexto político e influencia de los Estados Unidos. El aumento acelerado de la deuda externa puso a Colombia a depender de las decisiones de agencias internacionales y de Estados Unidos, que con la Guerra Fría hizo que se introdujera en el país una estrategia de control militar de Estado bajo una lógica contrainsurgente enfocada en una doctrina de seguridad nacional en contra de la izquierda que desestabilizaba el orden social y la democracia, ya que en Colombia las guerrillas nacen como alternativa de poder popular. Estas comienzan a organizarse y expandirse por todo el territorio colombiano. Para los años 80 expresan la importancia de hacer esta expansión más regional, por lo que era necesario financiarse con los latifundios e impuestos al narcotráfico. Entonces, el paramilitarismo aparece en el ambiente nacional como una forma de autodefensa por parte de la población ante los excesos de los grupos guerrilleros y la no presencia del Estado. Se formalizan con el decreto 3398 del 65 y la posterior ley 48 del 68. Este decreto presidencial organiza la defensa nacional, involucrando a la población civil y desplazando el monopolio de la fuerza del Estado a los particulares, apoyándose en tres ejes: terratenientes, ganaderos, mineros y campesinos, que comienzan a protegerse de la guerrilla; las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes provienen del campesinado y buscan proteger la tierra y sus costumbres amparando la lucha paramilitar; y finalmente el narcotráfico, que se introdujo en varios sectores e instituciones del país. La comprensión del fenómeno paramilitar no puede ser visualizado de manera homogénea, pues son grandes las distancias temporales, sus causas y sus efectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Los factores que pueden originar tales distancias son las dinámicas de colonización, las formas en que se manifiesta el desarrollo rural, las bases económicas regionales y la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y el ELN, además de la gestión de movimientos populares de resistencia. Podríamos identificar el origen del paramilitarismo en el Magdalena Medio, bajo condiciones de ausencia estatal, extrema pobreza y una fuerte presencia de la guerrilla. Las autodefensas de Puerto Boyacá, sumadas a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, se consolidaron bajo la promesa de un desarrollo acompañado de grandes agroindustriales y ganaderos. Estos grupos, bajo la bandera antisubversiva, emprendieron una lucha armada que posteriormente sería consentida por el Estado con un apoyo de las fuerzas militares y también estaría aprobada por grandes grupos ganaderos como ACDEGAM. Luego, estos grupos adquirieron una independencia al ligarse a las dinámicas del narcotráfico. En un corto tiempo, estos ideales antisubversivos concretados en un movimiento se expandieron hacia el norte de Córdoba y el norte de Urabá, y estos serían lugares en donde la Casa Castaño ejercería sus crueles y grandes masacres. Y es en el norte de Urabá en donde el paramilitarismo se asentaría con mayor fuerza y permanecería a lo largo hasta estos días. La consolidación del paramilitarismo en el norte del país tendría una gran eficacia, pues en la costa el bloque central Bolívar ejercería por mucho tiempo una fuerte presencia de paramilitares. Igualmente en Arauca se concretaría el bloque Vendedores de Arauca. Por otro lado,
Hacia el sur del país, el asentamiento del paramilitarismo no fue muy eficaz, pues el carácter exógeno y la intromisión de los grupos paramilitares harían que los habitantes del Valle del Cauca, el Guaviare y el Putumayo no lo reconocieran como un grupo que les brindaría seguridad. Además, estos territorios tenían un fuerte desarrollo de movimientos políticos de resistencia. La injerencia política de estos grupos tendría también un carácter diferenciado, pues no todos los bloques se ligaron con políticos de turno, aunque sí varios de los más reconocidos paramilitares tuvieron fuertes nexos con congresistas, senadores y representantes a la Cámara. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estableció un registro de 1.505 masacres en Colombia ocurridas entre 1982 y 2007 con un saldo de 14.660 víctimas. Las masacres a mano de los paramilitares aparecieron a mediados de los 80, principalmente en el Meta, Urabá y Magdalena, y reaparecieron a mediados de los 90 con el propósito de intimidar y como un sello de la barbarie de los paramilitares. El 6 de octubre de 1988 ocurrió una de las primeras masacres contra 17 comerciantes de Ocaña que transportaban mercancías de contrabando en el Magdalena Medio, los cuales fueron descuartizados y lanzados al río Magdalena con la complicidad del ejército. En 1988 se cometieron masacres como los de Honduras y La Negra en Antioquia, y en las que se registraron 95 asesinatos, o las de Caño Viejo, Yamacaliente, El Carmen y La Rochela, con un saldo de 46 personas asesinadas. Pero fue hasta finales de esta década que se registró una especie de tregua con la desmovilización del Ejército Popular de Liberación. Esta tregua duraría un par de años frente al avance de movimientos guerrilleros como el ELN y las FARC que se dieron a la tarea de recuperar territorios perdidos, hace que la AUC retomen las armas en zonas como el Meta, Casanare y Putumayo, Santander y Antioquia, a través de grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos de población. Urabá sería una de las zonas del país que más padecerían este tipo de violencia. Entre 1991 y 2001 se registrarían 96 masacres que dejarían 597 personas asesinadas. Pero sería el periodo comprendido entre 1997 y 2003 en el que se registraría la explosión de esta práctica de violencia externa. En esta época se presentan masacres en forma persistente en regiones como Antioquia, en el oriente y sudeste, sur de La Guajira, sur de Bolívar y Putumayo. Esta ofensiva se dio con el fin de imponer sus reglas y homogeneizar el territorio según sus intereses. Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el 2002 se inicia el diálogo y proceso de desmovilización paramilitar, que queda consignado y firmado en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, que consistía en dejar las armas e iniciar un proceso de desmovilización gradualmente hasta el año 2005. Posteriormente se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que establece que cada desmovilizado pueda reintegrarse en la vida civil después de pagar su sentencia y además busca la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Por esta razón, en algún momento el país simpatizó y aceptó tanto a Álvaro Uribe, pues se generó la idea imaginaria de que la desmovilización sí estaba funcionando y contribuyendo a la paz. Pero como ya se ha mencionado, el contexto social que se vivía antes de la desmovilización consistía en ataques sistemáticos y violentos en contra de la comunidad, masacres y un sinfín de actos que vulneraron la humanidad e integridad del pueblo colombiano. Lo que surge después de la desmovilización es un cambio en el modo de operar. Ya no se asesinaban a grandes grupos de personas ni desplazaban en las mismas proporciones, sino que elegían personas determinadas para matarlas, entre ellos líderes sociales o alguna persona con ideas opositoras del gobierno actual. Para el 2007 ya habían registrados 24 municipios con presencia de grupos contrainsurgentes, es decir, la desmovilización solo fue parcial. Estos grupos emergentes y reincidentes se clasificaron en 3: reagrupamiento de desmovilizados en bandas delictivas, reductos que no se han desmovilizado y aparición de nuevos actores armados, todos relacionados y apoyando a terratenientes, grandes ganaderos, políticos y narcotraficantes, contribuyendo a la economía ilegal. El paramilitarismo, en cuanto a fenómeno social, no desapareció de la sociedad colombiana con la desmovilización. La acción paramilitar sigue operando ante la mirada silenciosa del Estado colombiano, hoy llamado las BACRIM. Entre el repertorio de violencia que perpetraron los paramilitares se encuentran asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamientos forzados masivos, violencia sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual. Y según un informe realizado por el Observatorio de Memoria y Conflicto en el 2018, los grupos paramilitares fueron responsables del 43,9% de la violencia contra la vida y la integridad física en el país. De estos actos atroces realizados por estas organizaciones, hay rastros donde se evidencia su responsabilidad, rastros como los testimonios de las víctimas.
Según el informe realizado por la Unidad de Víctimas en el 2018, casi 24.000 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado son de mujeres, cifra que en la actualidad se podría decir que ya ha aumentado. Aún en la actualidad, las víctimas conviven con muchas secuelas. En algunos de los testimonios, las víctimas daban constancia de que las pérdidas y los sufrimientos más intensos se derivan de situaciones posteriores asociadas con las condiciones de impunidad instaladas en el contexto político, a la falta de reconocimiento de las víctimas, a la insuficiencia de las acciones de verdad, justicia y garantía de no repetición. El paramilitarismo en Colombia no se puede explicar solamente como una reacción ante los atropellos de la delincuencia, los abusos y el crecimiento de las organizaciones guerrilleras. Esto hace parte de la razón de Estado puesta en práctica por las mafias que han orientado los destinos de este país y que para afianzarse en el poder recurren a estas prácticas tan viles. Y se olvida que uno de los deberes del Estado es de prevenir e investigar oportunamente las violaciones a los derechos humanos para asignar responsabilidades y adoptar medidas apropiadas. Asimismo, la garantía efectiva del derecho a la justicia a las víctimas es componente sustancial de la reparación integral. Finalmente, en general, todo esto afecta a la democracia del país. Al no poder ejercer libremente el pensamiento, el perder el derecho a organizarse, a asociarse, de participar en la vida política, reclamar o incluso denunciar.